Ojo Estéreo Podcast, podcast. El Ojo Estéreo Podcast. El Ojo Estéreo Podcast, podcast. El Ojo Estéreo Podcast. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una vez más al Ojo Estéreo Podcast. Esta es nuestra segunda temporada, la primera con este nuevo nombre. Los saludamos a todos muy afectuosamente. Sabemos que aquí, al menos en México, está haciendo mucho frío, pero de todas maneras, pues un saludo cálido. Memo, ¿cómo estás esta noche? Con frío, Sergio, cansado, haciendo talacha, pero bien. Espero que tú también andes muy bien. Igual, muy movido, con mucho trabajo. Como dices, la talacha es lo de ahorita. Cuando estás encerrado, te pones a verle cosas a la casa, mirar de un lado para el otro y dices, debo de hacer ahorita lo que procrastiné toda la vida, ¿verdad? Pero Memo, estoy muy contento porque no solo es uno de los primeros programas del año, es el primer programa de la temporada que tenemos invitada en este caso. Internacional, viejo. Es la primera vez, sí, que teníamos un proyectito por ahí con algo de España, pero bueno, se dio de esta manera. El Ojo Estéreo Podcast está pues con alguien que no sea mexicano, entonces está muy chido eso. Muy chévere. Lo internacional siempre da gusto porque es conocer otra visión y sobre todo que pues este tiempo, si encerrados no sabemos ni lo que pasa en la esquina, en la colonia siguiente, en la ciudad de al lado, pues más curiosidad nos da la diferencia o la semejanza que puede haber con personas de otro país. Pero bueno, dinos más. De por sí, Sergio, México es un país de contrastes. Cualquier ciudad de México es un lugar de contrastes. Ahora imagínate comparar las situaciones pues que estamos acostumbrados acá a vivir con lo que sucede en otros lados y bueno, concretamente con la gente de Venezuela. Sí, en algún otro programa comenté que tengo una prima que es venezolana, ¿no? Por prima política. Y bueno, he hablado más o menos con ella, cómo estaban las cosas cuando ella vivía allá. Obviamente ya cambió mucho más. Y vi una situación en Twitter. Vi una situación en Twitter donde una amiga de Venezuela que vive en Argentina comentó algo sobre el maltrato que viven sus compatriotas en Perú. Entonces, una de las personas que logré contactar en este hilo de Twitter está con nosotros, María Albert. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias por la invitación. Gracias por contactarme y bueno, por darme la oportunidad de poder conversar con ustedes hoy. Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias a ti más bien por esta colaboración internacional que sabemos que aunque no son tantas horas de diferencia, siempre pues cuadrar un horario y darnos tiempo, pues te lo agradecemos mucho. Sí, no, yo encantada de poder compartir y conversar con ustedes porque me parece bien interesante esta dinámica de, bueno, aparte que me parece bastante interesante su podcast, su programa, porque sí tuve la oportunidad de ver unos cuantos capítulos que en YouTube. Y me parece interesante esta dinámica de conversar con personas, de que ustedes tengan la iniciativa de conversar con personas de otros países, porque es como ustedes dicen, es conocer de repente otros puntos de vista, otras perspectivas que no conocemos, ¿no? Sí, así es, tal cual. Nos gusta ser abiertos aquí y el Ojo Estéreo Podcast nació como un espacio para el que quiera ser escuchado. Curioso porque nos queremos hacer escuchar a nosotros y a los demás y se llama el ojo, no la oreja. Pero bueno. Percibir, Memo, yo creo que somos perceptibles, que nos vean, que nos escuchen y que nos perciban, que sepan que por ahí estamos. Se escucha nuestro rap, Sergio, que perdón que te interrumpa, pero ahí en nuestro rap dice que se escucha con los ojos. Se puede, con la droga correcta se puede, pero bueno. O con la concentración correcta. O con la... Sí, eso quise decir. Lo pronuncié mal, pero... Pero bueno, empezamos. Me gustaría que nos contaras, nos compartieras sobre tu historia, ¿no? Sabemos que eres de Venezuela, ya lo dijimos, pero ¿de dónde en Venezuela? ¿Cómo es el lugar? En fin. Sí, bueno, yo soy de Puerto Cabello, una ciudad que se llama Puerto Cabello. Eso queda en el estado Carabobo. Eso es a 4 horas aproximadamente de Caracas, que es la capital. Eso es la costa central.
Y bueno, Puerto Cabello es uno de los principales puertos de Venezuela, donde entra, bueno, donde entraba en su momento todo lo que era, todos estos cargamentos con mercadería de todas partes, de todo lo que se importaba y también lo que se exportaba. Todo entraba y salía por ahí por Puerto Cabello. Y bueno, es una ciudad pequeña, una ciudad portuaria, como lo indica su nombre, hay playas, playas muy bonitas. Es un pueblo pequeño, bastante acogedor. Hace calor todo el año, como en la mayoría de lugares de Venezuela. Hace bastante calor y bueno, de allí yo me fui a Colombia, salí de Venezuela en el 2018, tenía 21 años, ahora tengo 24. Salí en el 2018, me fui a Colombia, bueno, por toda la situación que ya más o menos deben conocer, toda la situación económica. Aparte que el 2018 fue un año en el que salió muchísima gente de Venezuela. Fue el año donde más personas emigraron, porque fue uno de los años más complicados, más rudos, en cuanto a la economía, la escasez de alimentos, de todo esto. Y bueno, yo tomé la decisión de salir de Venezuela con mi mejor amiga. Las dos nos fuimos a Colombia. Allí estuvimos 3 meses y tomamos la decisión de venirnos a Perú porque era el país que más facilidades estaba dando para ingresar como inmigrantes a los venezolanos. Algo que se agradece muchísimo porque sí nos abrieron las puertas y nos dieron las facilidades para estar legal, cosa que en Colombia en ese momento no era tan fácil. Entonces, para conseguir trabajo estando indocumentado era complicado, como en todas partes. Entonces, luego nos vinimos acá a Perú, específicamente a Lima. Bueno, a Lima no, estuve primero en una provincia, en un pueblo de acá, y luego me vine a Lima. Y aquí ya tengo casi 3 años. Casi 3 años viviendo en Lima. En Lima, sí. Y a ver, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en Lima? ¿Cómo te ha tratado específicamente la gente de Lima? Bueno, como estaba comentándote un poco antes de iniciar, Ujú. bien, yo la verdad no tengo realmente mucho de lo cual quejarme acá en este país, o en Lima específicamente, porque he conocido gente maravillosa, gente peruana, que me han abierto las puertas hasta desde su casa. Bueno, el año pasado, en diciembre, una amiga del trabajo con la que tengo bastante confianza me invitó a su casa a pasar Navidad con su familia, a cenar con ellos. Entonces, imagínate, son cosas que yo creo que no todo el mundo, no todos los migrantes tienen la oportunidad. Y es algo que yo agradezco mucho. Claro, como todo, ¿no? Hay ciertas situaciones que he pasado no tan buenas, un poco incómodas, sí, pero la mayoría de las cosas que he vivido y que me han pasado acá, genial, súper bien. Tengo una pregunta. Sí conocemos nosotros acá precisamente la situación de Venezuela, pero ha habido tantas noticias en los medios que hay muchas fuentes y todas dicen cosas diferentes. Exactamente lo que conocemos es la situación de la moneda, la situación también de cómo eso fue afectado por la cuestión de la producción de petróleo, que de hecho cuando en las últimas elecciones, ¿verdad, Memo? A muchos les daba miedo, ¿no? Que la situación fuera parecida, generó como ahí como mucha desinformación de que era un Sí, tipo de claro. gobierno parecido, lo cual pues no es tan, no es tan cierto, si hay problemas son por otra índole, pero me interesaría saber, nosotros somos también un país que tiene muchísimos migrantes, aquí es el paso obviamente de que toda la gente de Centroamérica principalmente pasa hacia Estados Unidos, Ay, nosotros mismos nuestro, también, mucho exacto, a mexicano. eso iba. Aparte de nuestros compatriotas que se van y que pues la migración masiva, o sea, lo máximo a Estados Unidos, empezó en los 80s también con una devaluación, así de que fue mayor cantidad que antes. Siempre hubo gente que venía, pasaba, pero te quiero preguntar desde tu punto de vista, como alguien de allá, ¿cuándo empezó a haber, porque pues nosotros sabemos que fue reciente, fue hace como 1 año, 2 años que hubo mucho revuelo, no recuerdo exactamente, pero ¿cuándo tú notaste, ya sea estando allá o ya habiendo migrado, que empezó a salir más gente de Venezuela? ¿Sí fue a raíz de estos últimos 2 años o desde mucho antes había estado dándose este éxodo? Sí, bueno, como te decía, todo comenzó o se salió de control realmente fue después de la muerte de Chávez, de Hugo Chávez, que
fue el presidente, bueno, que estuvo desde el 98, que es, digamos, como que bueno, el que creó todo este socialismo y todo este movimiento, todo el gobierno que hay ahorita, y luego vino lo que fue Maduro. Cuando viene el gobierno de Nicolás Maduro, por allí en el 2014, 2015, todavía la situación estaba manejable, bueno, desde mi punto de vista, porque hay personas que de repente sí ya estaban pasándola mal desde antes. Y sí habían personas que se iban, ¿no? Que de repente tuvieron más visión y dijeron, no, esto no va a estar bien en unos años, la economía va a caer, y bueno, fueron yéndose. Pero realmente, como les decía, el año en el que más gente salió fue en el 2018, que hubo un montón de gente todos los días, bueno, no sé, 200, 300 personas, la frontera, el paso para pasar valga la redundancia, el paso para ir de Venezuela a Colombia, que es San Antonio y Cúcuta, que es la frontera donde está el puente Simón Bolívar. Eso era, y yo lo recuerdo porque lo viví cuando pasé, porque pasé por tierra, no por avión. Impresionante, no podías ni caminar, o sea, prácticamente tú caminabas solo, la gente te iba llevando, la cantidad de gente que pasaba todos los días, desde temprano, desde que abrían hasta que cerraban el puente. Entonces, sí, yo te diría que desde mi punto de vista yo lo veo por ahí en el 2017-2018, fue cuando la cuestión se agravó un poco más. Ya la economía, ya como te digo, la escasez era demasiada, las colas para adquirir productos de primera necesidad como la comida, el arroz, la pasta, el azúcar, aceite, todas esas cosas que son básicas, ¿no? Para comer todos los días, que no las conseguías y si las conseguías te vendían un solo producto por persona. Entonces era bastante complicado, sí. Entonces, aparte de eso, bueno, en la economía también, que todo, había un desbalance porque, por ejemplo, ahorita desde el año pasado, todo está prácticamente dolarizado. No de forma legal, ¿no? Pero igual allá el bolívar prácticamente no existe. Allá lo que se maneja es el dólar, obviamente un dólar de mercado negro. Pero en ese año que te digo, sí era con el bolívar y no había efectivo, no habían billetes impresos, no había. Entonces, imagínate, tú para comprar un producto necesitabas, no sé, 10 billetes de 100 para poder adquirir un producto. Eso era complicado. Tengo entendido que hubo una impresión masiva de billetes y eso también devaluó, ¿no? Porque pues eso no se puede hacer, es como brincarse reglas, ¿no? Sí, aparte que también, bueno, si te soy sincera, yo ahorita no sé, no tengo ni idea de cómo se maneja el bolívar allá, porque después que yo salí de allá, le fueron agregando más ceros, entonces yo ahorita imprimieron nuevos billetes que ya no son los mismos, ya ni siquiera es la misma, no es ni la misma denominación ni la misma imagen en los billetes, todo se lo cambiaron. Oye, fíjate que no sé si estés muy enterada, pero parece que también hubo por ahí un intento, o no sé si lo hicieron de verdad, pero sí se me hizo muy, muy loco, que querían hacer una criptomoneda. Sí, también la hicieron, existe todavía, está ahorita, esa es la moneda con la que tú vas a pagar trámites, por ejemplo, un pasaporte, si lo quieres sacar allá. Como se hace a través de la página web, te da la opción de pagar con el Petro, que es la criptomoneda que ellos inventaron, que ellos se sacaron. ¿En qué se ampara? ¿En nada, así como las demás? ¿O por algo del petróleo? Pues, si te soy sincera, no conozco mucho de esa moneda, no he leído porque es que realmente es como te digo, o sea, a veces uno como venezolano siente tanta indicación hacia esa gente que está en el gobierno que a veces uno evita saber. Las noticias, ¿no? Sí, las noticias que tengan que ver con eso, porque es que son a veces unas decisiones tan, ¿sabes? Tan irrelevantes, tan tontas, que sabes que no va a solucionar nada, entonces es prácticamente como que uno lo evita. Y fíjate que es una pena porque Venezuela, al menos que yo recuerde por ahí en los 90s, cuando apenas tenía conciencia yo, a principios de los 2000, se hablaba muy bien de Venezuela, se decía que iba a ser la potencia económica número 1 de Latinoamérica. Por o sea, el país es muy grande y tiene recursos. Sí, bastante. Bueno, igual yo en esa época tampoco, digamos, como que tenía mucha conciencia de la situación, ¿no? Porque yo, bueno, nací en el 97 y el gobierno de Chávez comenzó en el 98, entonces, bueno, tengo toda
toda mi vida viendo ese mismo gobierno. Pero sí, por lo que he visto, bueno, no, en las clases de historia en la universidad, o lo que me cuentan mis tíos, mis padres, es que sí, Venezuela pudo ser potencia, no solamente por el petróleo, sino hay turismo, en Venezuela hay oro también, cosas que ya ahorita también lo están destruyendo por completo porque están sacando hasta lo más mínimo para poder como que seguir a flote, ¿no? Entonces, sí, realmente fue eso y que, bueno, que lo que dicen, pues, ¿no? Es que vivíamos, o Venezuela vivía de lo que llaman la bonanza del petróleo, porque era el país, uno de los principales países exportadores de petróleo, y la gasolina era súper barata, o sea, era el país con la gasolina más barata, no pagabas prácticamente nada de gasolina, entonces, como que vivían de eso hasta que obviamente, no, sabes, no es un recurso infinito, y es algo que depende del mercado, ¿no? Entonces, claro, cayó pues el precio del barril del petróleo y cae la economía también. Y así un montón de cosas. Y bueno, toda esta situación que nos comentas, obviamente más cosas muy desagradables que pues que escuchamos en las noticias provocaron esto que llamó o que calificó Sergio como un éxodo. Y bueno, la verdad es que me gustaría ya empezar un poco a tocar el tema de lo que están pasando en Perú, de lo que se dice que pasan en Perú. Tú ya nos comentas que no te han tratado o no te ha pasado más que cosas leves. Exactamente. ¿Podrías decirnos como qué cosa leve, entre comillas? Sí, a eso iba. Yo le llamo cosas leves porque realmente, bueno, en su momento sí como que me afectaron, pero comparándolo con situaciones que han vivido otras personas, realmente no es tan grave. Pero por ejemplo, cuando todavía no tenía mi PTP, que es el permiso temporal de permanencia, que con eso ya podías trabajar legalmente, bueno, yo necesitaba trabajar, ¿no? Y estaba desempleada. Y cuando uno necesita trabajar, la primera oferta que ves como que pueda servir, uno la toma, ¿no? Entonces, estuve trabajando, era un señor abogado que estaba buscando una persona para que, como una especie de asistente o secretaria, ¿no? Para que le ayudara con todos los papeles de la oficina, con la redacción de algunos documentos y todo esto. Era un señor era un señor discapacitado, estaba en silla de ruedas. Y bueno, por tanto requería como que esa ayuda, ¿no? Entonces, yo acepté la oferta, fui a la entrevista, bueno, acepté el trabajo porque realmente no se veía nada fuera, no, nada de otro mundo, nada difícil de hacer y el pago pues era algo aceptable, era algo razonable. Eh, Junto conmigo entró otra compañera también venezolana, nos conocimos allí y bueno, habíamos quedado con el señor que íbamos a cobrar, no nos iba a pagar 15 y último, sino a fin de mes. Todos los fines de mes nos iba a pagar completo el sueldo. Y bueno, empezamos a trabajar con el señor, todo esto, y cuando llegó la hora de pagarnos, no nos pagó. Entonces le decíamos y era como que nos decía mañana o pases mañana y así, y nunca nos pagó, realmente nunca nos pagó. Nosotras le dijimos que no podíamos seguir trabajando así, renunciamos, aparte que tampoco habíamos firmado ningún contrato, nada que constara de que realmente habíamos trabajado ese mes. Uh-huh. Y pues así fue la situación, fue un mes completo trabajando con una persona y un mes en el que no cobramos absolutamente nada y que necesitábamos el dinero porque uno paga alquiler, paga pasajes, paga comida, o sea. Entonces, sí, pues fue una situación bastante incómoda y frustrante porque no había manera de hacer que el señor nos pagara porque, como te digo, no teníamos un contrato firmado o algo que avalara que realmente estuvimos trabajando. Entonces, bueno, al final desistimos y lo dejamos así, pues porque ya no podíamos hacer más nada. Eso fue una de las situaciones. Muy desagradable, creo yo. No, yo no diría que fue leve, la verdad, pero, pero bueno, ¿tú qué opinas, Sergio? ¿Algo quieres preguntar? No, de momento pues seguimos, pero sí es algo que sucede mucho en la migración, ¿no? La desvalorización del trabajo y el pensamiento general
de la situación de los demás, de que si tú te pones al tiro, sucede muy seguido en Estados Unidos o en cualquier lado, de que si tú te pones al tiro, pues te amenazan con señalarte, ¿no? Con ponerte el dedo con la policía y pues tú te vas, ¿no? Es bastante común. Y es que fíjate, por ejemplo, uno de los tweets, obviamente no voy a decir la cuenta ni nada de esto, pero uno de los tweets que me llamó la atención dice, por eso pregunto, la verdad es que es fuerte. Dice, yo estuve a punto varias veces de regresar a Venezuela cuando estaba ya en Perú. Pasaba tanta mierda en tantos sentidos que prefería regresar y vivir en socialismo y sin luz ni agua. Imagínense la vida de desgracia que llevaba en Perú para tener en mente esa opción tan mala. Eh, ¿Has oído más comentarios de ese tipo? Sí, bastante, bastante, porque tengo bastantes conocidos acá que, como, bueno, yo no sé realmente si sea cuestión de suerte o es cuestión de prepararte, de tener paciencia y buscar hasta que consigues algo que, algo me refiero a un trabajo estable, un trabajo digno, pero sí conozco bastantes personas acá que de repente los trabajos que han conseguido en restaurantes o en tiendas que tienden a explotarlos mucho o a no pagarles bien. Entonces, sí, o sea, es frustrante cuando eso pasa porque no tienes suerte con los trabajos y entonces es como que, ¿sabes? No recibes un buen trato, aparte que, bueno, trabajar en atención al cliente de por sí que es un poco, a veces Es un el poco difícil. infierno. Sí, siendo extranjero a veces también es complicado porque te consigues con todo tipo de personas, con todo tipo de personas que te dicen cosas desagradables y tú a veces tienes que mantener la compostura porque es tu trabajo, ¿no? Entonces, sí hay bastantes personas que la han pasado mal acá. Bueno, de hecho tengo un familiar, para no ir muy lejos, tengo un familiar, un primo que estuvo acá. Él estuvo en una provincia, no estuvo en Lima. Estuvo en Lima y luego se fue a provincia porque acá no le fue bien. Y vivió una situación bastante fea y complicada. No sé, o sea, no sé si llegaron a escuchar algo de eso. Eso salió bastante en las noticias. Que fue un pueblo acá donde eso fue en el 2019. Ujú. Claro, que también la situación derivó de la mala conducta también de unos venezolanos que vivían ahí, que bueno, lamentablemente unos delincuentes asesinaron a una pareja de ancianos que vivían en una casa y les dieron trabajo. Ellos los asesinaron, los robaron. De verdad que es algo sumamente deplorable. Son delincuentes, ¿no? Bueno, lamentablemente venezolanos, ¿no? Y bueno, Que, cometieron ese crimen, ese acto atroz y se fueron, se fugaron, obviamente. Y bueno, para mala suerte de los buenos venezolanos que sí estaban en ese pueblo, la gente se enfureció con ellos, pues, y les dijeron que tenían 24 horas para salir de esa ciudad, para salir de ahí de ese pueblo, porque no iban a querer que estuviera un venezolano más y todo eso. Y bueno, mi primo lo despidieron del trabajo, tuvo que agarrar sus cosas e irse porque realmente estaba fea la situación allá. Entonces, sabes, es complicado porque a veces la gente generaliza, entonces Ujú. no sí. distingues de Como quién es bien lo bueno y quién dices, es hay malo. gente que es buena y mala, pero en cualquier lado, ¿no? O sea, no por tener una bandera, todos son así o asá, ¿no? Qué mal. Y es que esos hechos desmoralizantes, esos hechos tristes, exactamente que por una minoría paga la mayoría que llegó con afán de trabajar honradamente, de no cometer ningún crimen, pues prende la mecha de rencores viejos, porque muchas veces todos los países de Latinoamérica sabemos que han sido saqueados, que la mayoría tienen muchos problemas económicos de siempre, que el pez grande se come al chico. Y entonces, pues obviamente todos queremos proteger lo que tenemos, todos queremos que nadie nos quite por lo que hemos construido. Y entonces nos creamos de repente de algún hecho aislado, nos creamos un prejuicio enorme por el cual con esa vara medimos a todos. Y eso sucede no nada más entre países, entre pueblos, entre ciudades, entre estados. Y pues
pasa a perjudicar a todos y sobre todo en un continente tan variopinto y también tan partido económica y políticamente y también socialmente, con tantas barreras y fronteras como lo es América Latina. Qué grandes palabras, Sergio. Creo que lo dices muy bien. De hecho, creo que lo dices muy bien. Y fíjate que mientras decías todo esto, se me vino a la mente una pregunta para nuestra invitada. Bueno, en términos generales, me parece que Perú es como el lugar peor visto, ¿no? Para un venezolano, ¿no? Para ir hacia allá. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, lamentablemente sí. ¿Qué se oye de México? Mira, de México, pues como te digo, tengo una amiga que está allá. Ajá. Realmente, bueno, esa creo que es la única amiga que tengo. No tengo tantos conocidos que hayan ido a México, pero yo no he escuchado hasta ahora cosas negativas, ¿no? Bueno, de ella que está allá, hasta ahora no me ha dicho que le ha ido mal, le ha ido muy bien. Y incluso artistas venezolanos también que han emigrado a México y han conseguido grandes oportunidades allá. Entonces, sí se habla bastante bien. Fíjate, te pregunto esto porque obviamente México está un poquito más lejos, ¿no? Perú lo tienen prácticamente a un lado. Yo siento, a excepción de Ciudad de México, pero todo lo demás siento que estamos menos acostumbrados a lidiar con o a tratar con gente de fuera, en general. En Ciudad de México no es, ahí es otro mundo. Ahí están todos. Ahí está todo el mundo está ahí. Pero los demás lugares, como por ejemplo, pues de donde estoy yo grabando, no se ve tanto extranjero, ¿no? Por lo mismo yo veo que a los pocos que vienen se les trata muy bien, o sea, como normal, diría yo. Y, y por ejemplo, no se oye o no se oye demasiado quejas contra extranjeros. Se escuchaba un poco contra salvadoreños, pero, pero nada más que yo haya podido escuchar de la gente que está aquí de Venezuela. Es gente que está produciendo bastante, ¿no? Económicamente están produciendo bastante, están dando empleo. Se parten el lomo, como decimos acá, ¿no? Trabajando. Y no sé, yo tengo esa percepción cuando veo, por ejemplo, que tratan a algunas personas de ciertos países o que, no sé, los estadounidenses del sur, que para ellos todos somos mexicanos. O sea, cualquier latino lo tratan con la punta del pie. No sé, siento que algo me hace cortocircuito en la cabeza. Honestamente, entonces veo estos tweets, veo estas reacciones, porque leí uno, pero eran un montón. Y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué contra los venezolanos? No lo entiendo, de verdad. Lo que pasa también es No. que, bueno, como te decía al principio, Perú es un país que nos dio muchas facilidades para ingresar. Como te decía, podías antes entrar sin pasaporte, solamente con tu documento nacional de identidad, y ya ahí podías optar a tener el PTP o el carnet de extranjería. Entonces entraron muchas personas de Venezuela y bueno, lamentablemente también entraron muchos delincuentes, personas que tenían antecedentes penales allá y se vino todo tipo de personas para acá, para Perú. Y creo que eso fue lo que ha desencadenado todo esto, porque se han escuchado muchísimos actos delictivos por parte de venezolanos aquí, venezolanos que han formado bandas criminales aquí en Lima, que han, bueno, hubo una noticia en el 2019 también que fue muy horrible y causó bastante conmoción, e incluso también hizo que hubiesen esos comentarios, esos malos comentarios hacia los venezolanos, que hasta incluso a mí me los hicieron, pero bueno, yo los trataba de aclararlo, ¿no? Que fue que unos venezolanos, bueno, descuartizaron a una gente en un hotel por ajuste de cuentas, ¿no? Cuestiones internas de ellos, pero fue algo muy feo. Entonces, y sabes, fueron venezolanos los que lo hicieron. Entonces, eso obviamente dejó mal a todo a todo el gentilicio venezolano. Entonces, se empezaron a escuchar un montón de cosas y bueno, gente que, como te digo, gente que de repente no sabe diferenciar, ¿no? Que no todos, porque vengamos del mismo lugar, tenemos que ser iguales. Pero como te digo, también ha sido culpa de los malos venezolanos que han venido
que bueno, por culpa de esas personas es que se ha denigrado la imagen del venezolano campero. Pero aún así, fíjate, yo creo que la generalización es absurda, la verdad. ¿Por qué voy a tratar mal a alguien que veo que está trabajando, ¿no? Que es mi compañero de trabajo, compañera de trabajo. O sea, no tiene sentido para mí. Y sobre todo es muy esparcido por los medios masivos. O sea, es una cosa de que el medio masivo se centra a veces en el amarillismo y entonces prende, como ya decía, los ánimos de estos rescoldos, de estos dejos que tiene la gente de prejuicios, de la tendencia a generalizar y encarnizarse. Tú sabes que no es lo mismo tú y yo, que nosotros tres, que algunos más. La masa tiende a agruparse para lo malo. Entonces se enojan y es cuando generan estos malos. Por eso precisamente te preguntamos, María Albert, porque somos muy de no creerle del todo a los medios, de siempre preguntar, siempre ir a la fuente, porque si no, de veras te acabas creyendo cosas que alguien desde adentro te va a decir, no es así, o esta parte es así, pero lo están exagerando. Entonces, la verdad, lo mejor siempre es conocer las cosas de tú a tú con alguien que lo está viviendo, porque evita esta clase de alienación hacia los hechos y que cada quien pueda juzgar cada situación distinta y no generalizar de una manera tan fea. Una última cosa, si pudieras, bueno, que sí puedes, dar un mensaje para, no sé, para cualquier persona en Latinoamérica, ¿qué sería? Bueno, yo, desde mi punto de vista como inmigrante, más allá de venezolana, porque, bueno, soy venezolana porque nací en Venezuela, pero yo siento que uno no elige el lugar donde nace y eso tampoco te define. Yo soy partidaria de que somos ciudadanos del mundo, ¿sabes? Y bueno, existen las fronteras, ¿no? Pero en realidad pertenecemos al mundo y bueno, un mensaje para Latinoamérica, que es donde hay la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos, es eso, o sea, la persona bueno, que vaya a escuchar esto, es eso, no generalizar, no vernos tú eres mexicano, yo soy venezolano, yo soy peruano, eso nos diferencia nada más, es eso, es la nacionalidad, el gentilicio, pero la calidad de persona que tú eres va a depender de tus valores, de tus principios, de lo que tú seas, no de dónde seas. Entonces, eso, y que sí, podría decir, somos hermanos, somos países hermanos, somos ciudadanos del mundo y todos somos iguales, más allá como te decía, de la nacionalidad, del acento que puedas tener, incluso hasta las ideologías políticas, porque también hay muchísima división hasta en la misma Venezuela por los intereses políticos de cada quien. Y yo creo que más allá de eso siempre debemos llegar a un acuerdo, ¿sabes? A la tolerancia, a eso, que no se pierda la tolerancia porque creo que es fundamental para mantener esta sociedad que bueno, lamentablemente cada día va en declive, pero es fomentar la tolerancia y la paciencia y el amor. El amor, porque creo que el amor como filosofía de vida es fundamental. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Ser tolerante, amar al prójimo, es difícil, pero es algo que es una buena práctica, ser más abierto, conocer a las personas que nos rodean, es algo que yo no hago mucho, pero que no es mala idea, honestamente, conocer a nuestros vecinos, conocer a la gente que no es de nuestro propio estado, que no es de nuestro propio país, pero que están aquí y que son parte de la comunidad y pues vaya, o sea, las fronteras no existen. Entonces, con esto los dejamos y sería todo por esta noche. María Albert, gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, es una plática muy, muy bacán, muy chévere. Y espero que lo hayas disfrutado tanto como Sí, de verdad, nosotros. muchísimas gracias. Estamos muy contentos y sobre todo de compartir estos mensajes, como te decimos, voces alternativas, gente que normalmente pues nosotros acá en el país no nos damos el tiempo de escuchar qué hay más allá de las noticias y sobre todo qué bueno escucharlo de ti. Este mensaje de amor que nos das es muy,
muy bonito y muy real. Muchas gracias por acompañarnos. No, yo encantada, gracias a ustedes por haberme contactado. Realmente me sorprendió un poco, pero me gustó la idea de poder conversar con ustedes y bueno, de que las personas puedan escuchar esto, porque también se lo voy a hacer llegar a mis conocidos, a mis amigos, porque realmente está interesante esta propuesta de ustedes y me gusta bastante. De verdad que los felicito y bueno, les agradezco por permitirme haber sido parte de esto hoy. Super club de fans. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y muchas gracias y hasta la próxima. No sin antes recordar que tenemos redes sociales. Porfa, síganos, están muy chidas. Instagram, @elojopodcast. En Facebook, facebook.com. Miento, ya las Sí, cambiamos. acuérdate ¿Cuáles que son? estamos renovadísimos. Ya las cambiamos, ya las cambiamos. ¿Cuáles son? En Facebook y en Insta somos El Ojo Stereo, no con ES, Stereo. solo con la S, exactamente como en inglés. Ahí denle sub, manita El Ojo arriba Stereo. y por favor sigan todo lo que subimos, memes, información de a quién vamos a traer, propuestas, como les decimos aquí del lado izquierdo, del lado derecho y del centro, todo lo escuchamos parejo y lo hacemos escuchar. Buenas noches. Los quiero, nenes. Buenas Yo noches. también.